Hola traders, espero que estén bien. Hoy vamos al grano, directamente la economía. Ahí está rodando el tema de el techo de deuda de Estados Unidos. Hay muchos tweets, mucha información de opiniones, de punto de vista, de personas normales, youtubers, economistas, respetado todo tipo de criterio de investigación. Se favorece. Pero bueno, voy directamente al grano porque es que hay mucha información que aclarar. Para las personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estar leyendo, buscando en internet o viendo videos. Entonces, yo voy a hacer una especie de resumen un poco generalizado. Luego van a ir surgiendo las preguntas, las dudas, me van a hacer las preguntas, entonces eso está bien. Entonces, hay muchas preguntas, por ejemplo, de las cuales la gente dice, ¿qué pasa si Estados Unidos aumenta el techo de deuda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa económicamente? ¿Sí? Primero, ¿qué pasaría económicamente si Estados Unidos no aumenta el techo de deuda? Entonces, por ejemplo, si el techo de deuda de Estados Unidos no aumenta, eh, las consecuencias económicas son, digamos que un poco eh, breves. El techo de deuda establece el límite, hay que entender que establece el límite máximo de dinero que puede prestar, que puede tomar prestado el gobierno de los Estados Unidos para financiar los gastos, sea militar, eh, crisis, presupuestos y pagar esos incumplimientos que han tenido atrasados, ¿sí? Todos esos créditos que han tenido abiertos. Obviamente viene con el rendimiento de deuda, los bonos de rendimiento a 2, 5, 8, 10, 20, 30 años. Entonces, ellos no se pueden dar el lujo de un incumplimiento de pagos, porque eso podría tener un efecto dominó en todo el sistema económico mundial, las finanzas a nivel mundial. Entonces, primero podría generar el no, el no pagar, es decir, estar en un incumplimiento, caída en todos los mercados, porque si te pones a ver, si tú tienes una deuda con alguien, pero firmaste un acuerdo donde si no pagabas te hipotecabas la casa, la pierdes o el vehículo o algún terreno, eh, al un banco, por la escala más pequeña, al ver que tu responsabilidad es impaga, ellos necesitan una garantía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los inversores, a ver que las tasas de interés van a bajar, que no hay una inversión por parte del gobierno o acciones por parte del gobierno en el gasto público, en el sector público, militar, X cosa que vaya dirigido al gasto público, los inversores van a tener tienen que comer, lo que yo hace un año les hablé de la caída de Bitcoin cuando estaba en 60. Le dije que los inversores tienen que retirar sus ganancias después del COVID porque había muchos préstamos, muchas deudas, la gente necesita comer, ir por lo seguro, prefiero vender, así sea en pérdida, ¿sí? Pero tener dinero para comer, lo mismo piensan los inversores, prefiero tener mi dinero físicamente, que es lo que yo vengo diciéndoles, cash, siempre tengan efectivo. Cuando llegue el momento, vamos a invertir el 100% del capital. Pero entonces de esa misma manera van a pensar los inversores a largo plazo, de que necesitan es tener el dinero resguardado, no dejarlo a merced de un impago, ¿sí? Entonces, uno, como resumen, no aumentar el techo de deuda de los Estados Unidos, esto va a ser un impacto catastrófico también, porque para eso se necesita tomar ciertas acciones, bajar, reducir la tasa de inflación, aumentar la tasa de interés, aumentar el índice de empleos, es decir, aumentar la rentabilidad en cuanto a creaciones de nuevas oportunidades de empleo. O sea, esto es una fórmula que si falla una va a ocasionar una crisis, pero en caso de no aumentar, teniendo una deuda grande, asimismo el mercado, perdón, el gobierno americano se vuelve impago porque no tienen cómo respaldar la impresión que están haciendo y genera una inflación mayor. Prefieren mantener el nivel de impresión, pero aumentar la cantidad prestada, sea con tasas de interés bajas o altas. Entonces, ahora respondo otra pregunta que dice, económicamente, ¿qué pasaría?
Por ejemplo, si Estados Unidos se queda sin fondos para pagar, ¿sí? No se vuelve impago, no puede cumplir con sus obligaciones financieras. Es decir, se va en default. Lo que ha pasado en muchos gobiernos como Rusia, como pasa en Venezuela, como pasa en Argentina, en Nicaragua, en Cuba. O sea, el gobierno se va en default, un incumplimiento de pagos, un stop se reduce el aparato productor de dicho país. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos se queda sin fondos para pagar las obligaciones, pues no puede cumplir con ninguno de los pagos de los gastos que tiene. Eso es lo que se conoce como un default. Todos los latinoamericanos conocemos que es vivir en un gobierno de facto, un gobierno default, donde todo está a la quiebra, ¿sí? Entonces, eh, las consecuencias que pueden tener a nivel internacional van a ser obviamente el triple de lo que se vive en Estados Unidos, pero por ejemplo, una de las cosas que va a hacer la Reserva Federal, el gobierno de los Estados Unidos, es aumentar las tasas de interés, porque si ellos no pueden cubrir la deuda, ¿sí? O sea, si entra en un modo de impago, los inversores van a exigir tasas de interés más altas para poder compensar el riesgo de incumplimiento. Entonces, eso va a provocar un aumento de las tasas de interés en todo el mundo que va a afectar negativamente a todos los que son las empresas, a los bancos que ofrecen préstamos y a las empresas que buscan préstamos para poder invertir. Entonces, eso va a hacer que el aparato productor de la economía en los países se vaya a detener. ¿Sí? Eso es una de las cosas que va a causar el aumento de las tasas de interés cuando el gobierno es impago. Entonces, la caída de los mercados financieros, lo que decía anteriormente, porque los inversores van a buscar a la fija resguardar su dinero, ¿sí? Ellos lo que van a hacer es, bueno, no puedo obtener préstamos por las tasas de interés altas, habiendo una capacidad de impago y el aparato productor industrial está parado. Prefiero tener mi dinero seguro, invertirlo en países en crecimiento. Eso es lo bueno para los países tercermundistas, que vienen inversores a poder hacer su inversión extranjera directa en dicho país para ver un crecimiento en largo plazo, que son los ciclos cuando, bueno, ya el abuelo no puede más, se lo deja al nieto, algo así. Entonces, el impago de los Estados Unidos podría generar la caída financiera de todos los mercados, porque todo el mundo va a tratar de vender para asegurar su dinero, en oro, en Bitcoin, todo el mundo va a tratar de retirar su dinero. Entonces, eso genera una fuga de capitales, lo que les mencioné en China, lo que les mencioné sobre China, de que muchos inversores chinos multimillonarios no pueden sacar su dinero de China. Es una cantidad limitada lo que invierten en el extranjero. Entonces, una fuga de capitales de los inversores de Estados Unidos van a crear inversión extranjera directa en otros países fuera de Estados Unidos para volver a comenzar un nuevo ciclo. Sí, esa fuga de capitales obviamente va a generar un caos porque hay países que están endeudados en dólares, hay países que les van a cobrar forzadamente, hay países que van a cobrar la deuda, como China, por ejemplo, que tiene compra los bonos de deuda de Estados Unidos. China va a quedar como que, ajá, ¿qué va a pasar aquí? Si no tengo el dinero, necesito otras cosas, terrenos, tecnología, eh, mercado. Entonces, eso genera ese tipo de, ¿cómo les digo yo? De incertidumbre financiera. ¿Sí? Entonces, otra cosa es la reducción de la confianza de los inversores. El impago de Estados Unidos pues, va a reducir la confianza en la capacidad para poder financiar en el futuro todo tipo en esta nueva era estamos hablando de tecnología. Todo crecimiento tecnológico va a estar fuera de Estados Unidos. ¿Sí? Como están los paraísos fiscales, las Bahamas, Suiza, van a empezar a hacer todo ese tipo de inversión fuera del control de los Estados Unidos, lo que ocasionaría eh, un descontrol del estándar económico mundial. Esto no va a hacer fuerza con el yuan, así como pasó con el euro. O sea, el que exista el BRIC no significa que ya Estados Unidos se acabó por completo, no. Recuerden que si antes del euro Estados Unidos dominaba el 100% del estándar mundial, con el euro pasó a ser, no sé, 30% euro, 70% el dólar. Ahora con el yuan puede ser, no sé, un 50% el dólar, 30% el euro y 20% el BRICS. No lo sabemos, pero no es que ya el dólar se acabó por completo y ya Estados Unidos se va
a la porquería. No, no necesariamente tiene que ser así. Es simplemente una tercera opción. Poco a poco van a haber nuevos cambios, pero van a venir cambios mucho más agresivos y crisis más agresivas a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, para responder otra de las dudas, así significativas, es que, por ejemplo, económicamente, porque las respuestas van prácticamente económicamente en un sistema general, ¿qué pasa si las acciones de Estados Unidos, eh, qué pasaría con las acciones si Estados Unidos, perdón, se quedara sin fondos para pagar sus obligaciones como incumplimiento de pago? Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos se quedara, con lo que repetí ahorita, sin pagos, todo va a, todo va a la quiebra, o no a la quiebra, pero va a haber una crisis financiera por lo que les digo. Si yo no tengo la manera de obtener rendimientos con mi inversión, yo voy a vender así sean pérdidas, ¿sí? Eso es lo que responde a esa pregunta. Entonces, una pregunta que yo consideraría importante para más o menos es qué pasaría con las acciones en una manera económica y con los bonos de Estados Unidos, por ejemplo, si aumenta el techo de deuda. Entonces, el aumento del techo de deuda de Estados Unidos le da la capacidad para poder prestar más dinero. Eso genera incertidumbre financiera, pero las tasas de interés bajan. Es decir, se necesita imprimir más dinero, lo que va a ocasionar una inflación mayor. Es bueno que eso se aplique para final de año porque eso va a ayudar a que Bitcoin suba y que las altcoins suban. Porque al haber más dinero va a generar una inflación, lo que pasó con el COVID. Se dieron como dijera yo, muchas flexibilidades económicas, se le dio dinero a la gente, a la sociedad, y eso generó una inflación que la estamos sufriendo ahorita a nivel mundial. Entonces ese dinero impreso fue dirigido a las acciones de tecnología y al Bitcoin, a las criptomonedas como tal. Entonces, aumentar ese techo de deuda nos va a beneficiar si el dinero empieza a imprimirse y empieza a tener significancia a fin de año, para que ayude con el halving de Bitcoin en el primer trimestre del 2024, pero que tiene relevancia en diciembre del 2023. Entonces, por ejemplo, el impacto en las acciones del país, y si se aprueba el aumento significativo de la deuda, pues la confianza de la solvencia crediticia de Estados Unidos va a aumentar. Entonces la demanda de los bonos del tesoro, como China compra en los bonos del tesoro a Estados Unidos, pues eso va a aumentar, lo que va a subir de precio y puede pagar las deudas a los que compraron dichas deudas. Yo compro la deuda de un país, un tercero me la tiene que pagar. Entonces, esos bonos y esos rendimientos van a tratar de que los bonos suban, pero que los rendimientos bajen. ¿Sí? Es como la oferta y la demanda. Yo ofrezco mis bonos, pero al ofrecerlos y no tengo quien me los compre, pues el rendimiento baja. Ahora, si yo tengo pocos bonos, es como la oferta baja de precio, pero el rendimiento sube. Simplemente así se maneja en lo que son los bonos y el rendimiento. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las acciones, pues un aumento del techo de deuda podrá tener un efecto positivo en el mercado, porque los valores se perciben como una señal de que el gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para estabilizar la situación financiera. Ahora, eso no descarta la crisis presupuestaria que yo tengo en esta parte, perdón, aquí, que más o menos esta es mi zona donde yo puedo ver que en la crisis presupuestaria, que puede ser a final de año, nos va a ayudar a subir en el Bitcoin. Esto prácticamente es desventaja para la moneda de Estados Unidos porque perdería valor. Sin embargo, en lo que yo tengo acá, por ejemplo, en el DXY, vamos a verlo por aquí, es que esto en un gráfico mensual se valorice, ¿no? Esto es lo que yo tengo para el índice de los Estados Unidos. Aquí, mi zona era aquí, todavía no sé si va a llegar, pero bueno, era que tratara de llegar por lo menos a esta área, hasta los 120, 119 más o menos. Llegar aquí, y si llega a los 139, pues mucho mejor. Lo que yo venía viendo en la caída, creo que todavía se mantiene la caída o un retroceso más grande en Bitcoin, ¿no? Y lo que ayudaría a que el dólar se fortaleciera con estas medidas para luego caer y darle respiro entonces a la subida del halving de Bitcoin. Con estas decisiones del techo de deuda que vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana y a lo largo del tercer trimestre del año del 2023. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tengo yo por acá era que
Vamos a revisar dónde es que está. Aquí, yo se los compartí en el canal de Telegram, se los compartí. Miren, estas simplemente son las zonas de inversión, las zonas de crash, las zonas de bull, donde a lo largo del tiempo, pues, los rendimientos, perdón, los bonos, las criptomonedas, las acciones bajan y caen, bajan y caen. Esto con ayuda del VIX. Entonces, ahorita estamos en una disyuntiva porque ¿qué es lo que sucede? Estamos lejos de la zona de crash, también lejos o en la zona intermedia de bull. Y aquí nosotros estamos viendo una especie de hombro cabeza a hombro, donde si esto llega a romper para acá, va a seguir cayendo y eso va a ser una caída en todos los mercados financieros. ¿Sí? De hecho, si nosotros observamos en esta zona que está acá, nosotros tenemos resistencia en esta área, nosotros tenemos resistencia también en esta área. Aquí tenemos un soporte que está actuando como resistencia en este punto. Entonces, aquí tenemos otro punto, otra caída, aquí tenemos otra caída. Y si nosotros vemos que esto trata de romper la zona azul, todos los mercados financieros van a caer. Entonces, esto es en el largo plazo, pues pensar de que si el mercado llega acá, vender con todo. Si el mercado llega aquí, pues comprar con todo. Aquí o aquí. Vender aquí arriba, comprar aquí abajo. Entonces, esto, si lo observamos junto al VIX, vamos a revisar el VIX por acá. Yo les vengo comentando de que el VIX tiene zonas de caídas en los mercados. Mientras el VIX suba, es negativo para los mercados. Entonces, esta es zona de caídas para los mercados, esta es zona de caída para los mercados y esta es zona de super caída para los mercados. Si nosotros observamos detalladamente, esta es una zona de tendencia, soporte tendencial, y vemos acá en el gráfico semanal cómo el VIX está en la zona de caída. Entonces, esto puede parecer un fake out, es decir, que el mercado nos trató de engañar de que si esto bajaba, los mercados suben, ¿sí? Pero no se está comportando de esa manera, sino que esto sea un falso rompimiento y empieza a subir. Sería significativo y negativo para el mercado porque va a empezar a caer. Lo que sucede ahorita con el WMTH de el gráfico que les mostré ahorita. Entonces, si esto sube, va a ser negativo para los mercados porque todo va a empezar a retroceder, va a empezar a caer. Ahora, si lo vemos en el gráfico diario, se parece un poco, miren, se parece un poco pues a un falso rompimiento en toda esta área. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? De que si el mercado de verdad quiere subir tanto Bitcoin como algunos índices, pues el mercado definitivamente tiene que venir a romper toda esta zona. Es decir, tiene que seguir cayendo, tiene que seguir rompiendo para poder validar la subida. Entonces, eso es de cuidado mañana en la sesión de Nueva York, porque hoy yo les dije que iba a abrir la sesión de Nueva York, pero les pido disculpas, les fallé porque no estuve al tanto de que era festivo, pero poquito a poco lo vamos a ir canalizando el día de mañana. Entonces, mañana es un día bastante volátil eh, y hay que tener mucho cuidado con las entradas que vamos a hacer. Entonces, esto por este lado. En cuanto al Bitcoin, pues de momento creo que la entrada va bien. Yo tengo esto, poca palanca, poca, poca inversión, eh, porque acá tenemos un gap. Aquí, de hecho, aquí hay un gap en los futuros SMA, hay otro por arriba también, y este gap de los 21. Esta entrada yo la compartí hace días en el canal. Vamos a buscar aquí, a ver, Bitcoin en futuros. Aquí Bitcoin pues deja un gap en esta zona. Puede ser que lo tape una vez, no lo sabemos. Y aquí en la parte superior tenemos otro. Como también tenemos el de los 20.000 por acá. De hecho, si bajamos a 4 horas, pues vemos que aquí existe el gap. Entonces el mercado acá en este punto, por ejemplo, se puede ver como una especie de banderín, subir, tapar el gap y empezar a rellenar este. Y de aquí pues empiece una caída significativa también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Ver cómo reacciona el WMTH de mañana y cómo reacciona el VIX desde esos puntos de vista. Pero prácticamente quería aclararles a nivel general la cuestión de los rendimientos de bono de deuda. También les quería compartir de que por ahí en cuanto a Apple y los procesadores de gráficos, veo a Render, perdón, como una buena oportunidad en el largo plazo. Voy a buscar una buena opción para ver, o una buena zona para ver dónde podemos comprar, ya que nos perdimos pues prácticamente esta subida.
pero ver cómo entramos en esta área que está por acá, si aquí abajito o después un rompimiento o una vela kill que nos ayude a entrar en el mercado, ¿sí? Y otra de los mercados que estaba viendo es el Astos, ELA. Eh, Puedo observar que hay una acumulación, no ha tenido un impulso en halvings pasados, pues nació en un momento así como ICP, como Chia, que nacieron en un mal momento. Entonces esto, pues si lo observamos acá, voy a estar hablando de esto, se encuentra en Coinbase, en KuCoin y en Uniswap. No recomiendo Uniswap, pero una de las cosas que me gusta es que es web 3.0 y se mina al mismo tiempo Internet de las cosas. Entonces, creo que esta moneda puede dar un buen rendimiento. De hecho, aquí tenemos una zona de reacción bastante importante en los $40, pero va a llegar el momento donde yo les voy a decir, aquí es donde se va a comprar. Entonces, mucho ojo con esto. Yo les voy a ir compartiendo en otro análisis cuáles son las listas de criptos o de altcoins en las cuales yo pretendo invertir cuando llegue el momento. Yo les voy a decir eso. Y pues cosas a tener en cuenta es que en Twitter pues eh, las burbujas de la inteligencia artificial apenas no están ni el 60%. Miren así como pasó con Biotech, pero no tuvo vida. China, Arc Innovation de Katie Wood, Bitcoin, perdón. La inteligencia artificial se encuentra en este punto. Le podemos sacar mucho provecho en el largo plazo. Eh, Esta simplemente es las condiciones financieras, el aumento de la crisis, pues en este punto está un 0,35%, es una crisis media. Al subir la crisis aumenta y al pasar de cero, pues la crisis es súper peor. Entonces, ojo con esto, el tema de los techos de deuda, echar un ojito, Reliable Capital y las liabilities de los fondos del tesoro. Entonces, cualquier subida en los mercados financieros es simplemente un anzuelo. Van a cazar, van a pescar lo que más puedan. Por eso les digo, ojo cómo inicia esta semana, porque estamos a fin de un mes decisivo. Entonces, si esto sigue cayendo, pues se agudiza mucho más la caída en los mercados junto con el WMTH y el VIX si aumenta. Eh, Otra cosa que tenía por acá, bueno, esto es prácticamente como que les puse la burbuja de hogares o subprime 2.0 o versión 2. En el 2008, pues, la burbuja financiera en cuanto a la crisis subprime, nosotros podemos ver que todo el comportamiento era muy parecido. Mientras aumentaban los precios de las viviendas, aumentaba también el ingreso. Al mismo tiempo, en este punto aumentaba el ingreso y los precios, ingreso y los precios. Ahora estamos viendo un fenómeno diferente. Está aumentando el precio, pero el ingreso está bajando. Y eso ocasiona eso infla una burbuja, porque significa que si el precio está aumentando, no es por la demanda, es simplemente porque necesitan liquidar y destruir la economía para poder resetear, es decir, eliminar todo el dinero que está en circulación o parte del dinero que está en circulación y resetear económicamente los precios de los hogares, pues, o de las inversiones de lo que es realtor, lo que es el real estate. Entonces, bueno, chicos, otra de las cosas es que el mercado no encuentra todavía, no hay un suelo, es decir, y mientras esto está en picos, se conoce como el suelo del mercado, porque de ahí comienza a subir, pero vemos que si esto comienza a subir, el mercado sigue cayendo. Entonces, por ejemplo, no hay en los fondos monetarios, en el fondo, el mercado sigue subiendo en todos los activos financieros. Eh, Esto se está inflando y significa que la caída va a ser mucho más agresiva. De hecho, miren aquí la del 2020, el 2019 el COVID subió, 2020 bajó un poquitico, que fue la bajada que vimos en Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin por acá, en el gráfico diario, miren, aquí, lo que fue 2021. Miren esto, 2021. Y aquí pues el mercado en 2021 pues tuvo una bajada pequeñita aquí, esta bajada que la que presenciamos, y esto sigue subiendo. Entonces, si esto llega a caer en un porcentaje como cayó esto anteriormente, la caída va a ser inminente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso les digo, guarden su dinero en efectivo, gran parte, operen con un 10% en futuros, que el momento de invertir llegará y van a hacer dinero. Traders, se cuidan. Cualquier duda estamos en Discord, Telegram, Twitter y YouTube. Que tengan una linda noche.